noches, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo aquí en la sede de posgrado de la UAI. No sé cuántos la conocían, pero lugar de encuentro y su casa, cada vez que quieran. Me da gusto ver muchas caras conocidas que nos acompañan hoy. La Escuela de Negocios de la UAI se fundó hace 70 años, en 1953. Vamos a 71 ya. Es de hecho anterior a la universidad. La universidad partió el año 89 al alero de la Escuela de Negocios. Eso no le gusta a los decanos de las otras escuelas, pero en fin, estamos en confianza aquí. Y desde su fundación, la escuela ha estado formando líderes empresariales que están teniendo un impacto positivo muy importante en distintos sectores del país, liderando compañías como gerentes generales, en la línea, en los directorios de las compañías. Muchos son emprendedores, han creado sus propias empresas. Y desde el origen de nuestra escuela ha estado en el ADN de lo que hacemos la convicción de que los negocios son el motor de la sociedad, son el motor que genera empleo, que genera recaudación fiscal. No hay un Estado que funcione bien, que atienda a los más vulnerables, que cumpla su rol esencial, si no hay empresas y personas que trabajan en empresas que paguen impuestos para financiar el Estado. Las empresas son las que resuelven los problemas de las personas al día a día, las que proveen bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas. Si no hay un mundo empresarial pujante que innova, que despliega innovación, que forma y desarrolla talento, los países simplemente no prosperan. Y los ejemplos en el mundo sobran, basta mirar al vecindario para ver lo que pasa con la sociedad y los países cuando el sector empresarial deja de funcionar. ¿Sí? ¿Significa eso que el sector empresarial puede hacer las cosas de cualquier manera y simplemente priorizar la ganancia financiera en desmedro de todo el resto de las variables o de todo el resto de los actores con los que interactúa? Desde luego que no, ¿no es cierto? Junto con nosotros poner en valor el rol de la empresa, tenemos que ser capaces de alguna manera exigir a las empresas y ayudarlas, acompañarlas en el proceso de ir actualizando sus prácticas, modernizando su quehacer para sintonizar con los desafíos cambiantes de un mundo dinámico y que impone desafíos hoy día en materia tecnológica, muy acelerados, en materia climática, en materia de sustentabilidad y credibilidad, ¿no es cierto? La licencia para operar, la credibilidad que tienen las empresas en la sociedad es esencial para poder funcionar. Hoy día hay desafíos en materia de comercio internacional, con la fragmentación de la economía global, y la lista sigue y sigue, ¿sí? Nosotros estamos convencidos que esos desafíos son desafíos que las compañías tienen que ser capaces de comprender para ser exitosas, pero también son las compañías las que van a ayudar a resolver esos desafíos. Piensen, sin ir más lejos, en el cambio climático. El cambio climático es quizá el desafío más serio que tenemos al frente. Nos impone un desafío de justicia intergeneracional gigantesca, porque somos nosotros, esta generación, la que tiene que hacer las cosas que tenemos que hacer para frenar un problema cuyas consecuencias negativas van a enfrentar sobre todo las futuras generaciones. Entonces, las empresas son al mismo tiempo el motor de ese cambio y de solución a esos problemas y de esos desafíos, pero tiene que ser capaz de comprenderlo para incorporarlo en su quehacer. Y eso es imposible de hacer sin gobiernos corporativos que funcionen de buena manera. Al final del día son los gobiernos corporativos los que forjan la cultura, los que definen la estrategia, los que van resolviendo qué tipo de talento se recluta, y es el talento al final del día el que define hacia dónde se mueven las organizaciones. Entonces, como universidad, lo que queremos hacer a través del Centro de Futuros Empresariales es, en diálogo con las empresas, y por eso el rol de la Fundación Generación Empresarial es tan importante, en diálogo con el mundo privado, generar estándares que permitan medir, ¿no es cierto? Que permitan saber cómo estamos, cuáles son las brechas que tenemos que ir cerrando para ir empujando un poquito, moviendo la vara para hacer las cosas cada día mejor. Por eso me alegra tanto tener estos invitados de lujo que tenemos hoy. Agradecer a la Fundación nuevamente por acompañarnos, felicitar a los autores del estudio, agradecer a los miembros del panel que van a tener una conversación muy interesante, estoy seguro, y nuevamente agradecerle a todos por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a la UAI. Muchas gracias, decano. A continuación, invito a Janet Aguad, presidenta del directorio de la Fundación General Empresarial, para dar la bienvenida por parte de la Fundación. Muchas gracias. No se asusten, que prefiero traerlo escrito, soy muy buena para hablar, dicen algunos. Así me autolimito. Espérate, ¿se podrá colocar un poquitito? A Juan Carlos le salió fantástico. Bueno, saludarlo a todos de manera muy especial a Solange Bernstein, presidenta de la Comisión
para el mercado financiero, a Juan Carlos Llobet, decano, que nos está acogiendo acá, a Magdalena, que ha trabajado bien de manera muy intensa, ¿no es cierto?, en poder sacar este estudio, y sobre todo también a nuestros queridos panelistas que después nos van a compartir sus miradas, y que creo que lo más interesante de esto son esos espacios de aterrizaje a la realidad. Y a todos los que están aquí presentes, ¿no es cierto?, que se han dado el tiempo para estar en este momento que es tan importante para todos, en especial también para la Fundación, porque nosotros creemos que este tipo de herramientas ayudan a todas las empresas, a las organizaciones públicas o privadas, a poder hacer una gestión mucho más responsable. Hoy día nosotros, y está dentro de lo que nosotros tenemos como nuestro propósito, razón de ser, decimos que queremos impulsar una cultura de integridad y que ojalá trascienda hacia una mayor sociedad, hacia un mejor país. Lo que estamos convencidos es que un buen gobierno corporativo contribuye no solo al fortalecimiento de la gestión empresarial y la reputación de las organizaciones, sino que también al desarrollo de las economías sostenibles. El gobierno corporativo es un pilar de la sustentabilidad y del compromiso que la empresa tiene de generar valor para todos los stakeholders. Un elemento fundamental, y que algo dijo Juan Carlos, y que creo que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Una vez cree que no puede contribuir porque dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo desde un espacio tan pequeño? Es fortalecer la confianza. La confianza en todos los sentidos, la confianza de los consumidores, la confianza de las personas que trabajan en nuestras organizaciones, la confianza también y los lazos que se crean con los accionistas, con los propietarios, con los reguladores y en general con la sociedad. O sea, hemos tenido una crisis importante de confianza en distintos ámbitos, y eso es algo en que tenemos que convencernos. Yo creo que siempre uno tiene que creer que puede aportar. Desde su espacio todos podemos hacer un aporte. Un buen gobierno corporativo tiene que fijarse, ¿no es cierto?, en cómo se engrana, en cómo engrana sus procesos, en cómo engrana su sistema y su estructura para hacer frente a todo lo que tiene que ver con el ámbito de riesgo, ¿ya? El tema de los riesgos es algo que enfrentan los negocios de manera cotidiana, y cuando los gobiernos corporativos son robustos, ¿no es cierto?, existe una mayor probabilidad de poder tener un manejo mucho más efectivo y más eficiente, sabiendo que obviamente es difícil eliminar todos los eventos que pueden existir de manera externa o interna. No quisiera extenderme más porque creo que estamos todos ansiosos también de ver los resultados, pero yo sí quisiera hacer foco en que el gobierno corporativo parte por un cambio cultural, parte por un tema de mentalidad. Y hay tres áreas en que cuando uno un poco toma toda la literatura, y más que la literatura, lo que pasa en la práctica, que hay que fortalecer siempre. La primera tiene que ver con la transparencia, con la obligación que tenemos, ¿no es cierto?, de entregar la información de manera oportuna, de manera detallada y obviamente haciendo alusión a los mayores detalles posibles como organización. El segundo tiene que ver con la integridad, que la integridad es hacer las cosas bien. Lamentablemente la interpretación de qué es hacer las cosas bien parte del individuo y es a veces muy subjetiva. Entonces la organización tiene que poner ciertas pautas y tiene que dar, obviamente, a partir del ejemplo, ciertos lineamientos para entender qué es hacer las cosas bien. Porque esto es como en la casa con los niños, el niño aprende del papá. Hay cosas que comer con la mano en algunas casas se acepta como algo bueno. Bueno, hoy día di un mal ejemplo porque hoy día todos los jóvenes dicen que el tema sensorial, los niños tienen que comer con las manos, pero creo que eso sí es súper importante, y salir de esa mirada. Y el tercer aspecto tiene que ver con hacerse cargo. Y eso pasa siempre, o sea, dice, es que, hay que. O sea, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en las organizaciones de donde estemos en el lugar donde estemos, tenemos que hacernos cargo y asumir nuestras responsabilidades con los éxitos y también con los errores, y darle una mirada en cómo podemos aprender de eso. Entonces, quiero hablar de estos tres pilares que son fundamentales para el gobierno corporativo y que además lo saca de lo que está en la cabeza de la gente, que es como hacer un checklist.
O sea, esto no pasa por un tema de cumplir con las normas, con las regulaciones. Va mucho más allá de eso. Y construir cultura es largo aliento. Y construir cultura tiene que ver con estas instancias también, con reunirnos, con conversar, con compartir. Así que bueno, yo quería invitarlos. Creo que hoy día las empresas que están en esto están teniendo una ventaja competitiva. Yo espero que mañana esto sea un básico, el desde, y que no hablemos más de estos temas porque realmente ya van a estar en el ADN de la organización. Así que muchas gracias y felices de tenerlos acá y como fundación también abierto a poder aportar en lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. A continuación dejo con ustedes a Magdalena Ninat, autora del índice y directora del Centro de Futuras Empresariales de la Escuela de Negocios de la UAI, que nos va a presentar los principales resultados realizados junto con el académico de la Escuela de Negocios, Daniel Díaz, y en colaboración con la Fundación Generación Empresarial. Bienvenida, Magdalena. Bien, veo mucha expectación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Como dijo el decano y Janet, no es fácil tener un gobierno corporativo robusto, sabemos la dificultad que eso es, y junto con la Fundación Generación Empresarial, hace unos ya 8 meses, nos sentamos a pensar qué podemos contribuir para ir en este ejercicio continuo de fortalecimiento a la cabeza de las organizaciones empresariales en momentos de tanta incertidumbre y desafío. Bueno, el decano ya comentó lo que es este nuevo Centro de Futuros Empresariales, como una plataforma de reflexión y conocimiento. La Escuela de Negocios no solo tiene 70 años, tiene también casi 100 académicos que están obviamente en las salas de clase, pero haciendo mucha investigación que a veces queda publicada en journals que lee poca gente, y estamos haciendo este esfuerzo de contribuir con este conocimiento a los desafíos del mundo actual para fortalecer el desarrollo empresarial. Y tenemos una línea de trabajo que es empresa y sociedad. Nos preocupa mucho fortalecer la relación entre el mundo de la empresa y su entorno. Y en este punto, obviamente, el tema de gobiernos corporativos es muy relevante. Entonces ahí hicimos un nexo natural con la fundación que ha estado trabajando por mucho tiempo, antes de que creo que fuera tema, el tema de integridad. Y desarrollamos este estudio, tenemos algunos ejemplares para los que quieran llevárselo impreso, está digital también, que desarrollamos con el profesor Daniel Díaz, académico de la Escuela de Negocios aquí presente, y el equipo de la Fundación, Fernando Hurtado y Antonia Vinagre, tuvieron un rol fundamental en esto, y Josefa Muñoz, nuestra ayudante de investigación. Y lo que es interesante es que van a ver un segundo documento que está disponible online, que lo desarrolló el profesor Daniel Díaz, que es todo el marco conceptual de aplicar la gestión responsable de las organizaciones a los gobiernos corporativos y que nos da este marco para desarrollar este índice, ¿ya? Detengámonos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de gobierno corporativo. Lo primero es, porque a veces tendemos a pensar que estamos hablando de directorio o solo estamos hablando de estructura. ¿No? A mí me gusta esta definición o esta reflexión que hace la OECD, en la cual nos basamos mucho para este estudio, donde primero establece que hay una serie de relaciones. Estamos hablando de serie de relaciones entre accionista, directorio, alta gerencia y todos los stakeholders que están alrededor de la organización, donde se dan tensiones y a veces desbalance que son importantes de administrar. Y por eso también la gobernanza implica estructuras y sistemas. Entonces, por eso también tenemos que mirar cuánto las estructuras y sistemas ayudan a estas relaciones, que sean relaciones de integridad, para dirigir la empresa, orientarla a sus objetivos, entregarle los medios y monitorear su desempeño, algo que a veces queda un poco en el aire. Entonces el índice, lo que busca este índice es analizar y medir la integridad de los gobiernos corporativos de distintos tipos de empresas, y entendemos por integridad
incorporar los principios de ética, especialmente de ética de mercado, cuando no sabemos un poco de cuál es la ética, pero sí sabemos, ya está bastante establecido la ética de mercado en las estructuras y sistemas, que les permite generar estas dinámicas o estas relaciones para balancear, por una parte, los aspectos financieros, que son fundamentales, pero también los del entorno, que sabemos que no solo son fundamentales para la sociedad, sino que cada vez son más importantes para el desarrollo del negocio, en las tareas de dirección, control y toma de decisiones de la empresa. Entonces, miramos toda la literatura académica, la gestión responsable, que habla de este balance o de utilizar las herramientas para gestionar el capital, pero también para gestionar este impacto social, ambiental y económico de las actividades y funciones de la organización. Tomamos los principios internacionales, especialmente los principios de gobierno corporativo, corporate governance, de la G20 y OECD, que son como, ¿no es cierto?, siempre han sido referentes, pero que fueron actualizados el año pasado, donde no solo establece los principios que deben hacer un marco general para la regulación del funcionamiento de los gobiernos corporativos en las empresas, tarea que hoy día principalmente la desarrolla la CMF, sino que también establece o hace recomendaciones a las propias organizaciones respecto de comportamiento de la transparencia hacia el mercado, la responsabilidad del directorio y los roles, y cómo esos roles se desarrollan en base a ciertas estructuras y composición. Incorpora además por primera vez el tema de sustentabilidad y resiliencia. Y muy en línea, miramos qué es lo que trae la regulación nacional, no me voy a detener tanto en esto, pero sabemos que la norma de carácter general 461 pone especial foco en gobierno corporativo, en gestión de stakeholders, en cambio climático, muy en línea con lo que publicó la OECD y con estándares internacionales. Y la ley de delitos económicos ya nos vino a decir que es responsabilidad directa de los directores hacerse cargo de estos temas para el que no lo tenía claro. El índice. Entonces, el índice está estructurado desde una triple perspectiva. La primera es establecer o analizar los principios de mercado. Esa es la primera dimensión que creemos que es la dimensión base para analizar cuántos de los gobiernos corporativos tienen mecanismos y estructuras que aseguren su compromiso principalmente con la transparencia hacia los accionistas, la prevención y gestión de conflictos de interés, y mantener al menos algunos resguardos que les permitan asegurar la libre competencia. Esto es como el principio base, pero necesitamos mirar también esta segunda dimensión, funcionamiento y estructura. ¿Cuánto de las estructuras de los gobiernos corporativos, su composición y los roles que hoy día están ejerciendo facilitan o tienen los mecanismos para un gobierno que cuente con principios de integridad? Y la tercera dimensión tiene que ver con quizás esto que es más nuevo, que es el entorno, pero algo que debiera estar súper incorporado permanentemente, que es el seguimiento, monitoreo, este rol de seguimiento y monitoreo. Entonces aquí miramos cuánto desde el gobierno corporativo se están haciendo cargo las organizaciones de la vinculación con los stakeholders, cuánto tienen mecanismos de evaluación y control que no solo miren los aspectos financieros, sino que hagan este balance entre temas de ética y de impactos socioambientales, desde la evaluación de desempeño del gobierno corporativo y también de la organización. Entonces, es un estudio cuantitativo, se hizo en base a una encuesta. Esta encuesta nos dio ciertos resultados que estandarizamos en niveles alto, medio y bajo. Generamos entonces un índice de 0 a 100 puntos por cada una de las dimensiones. Y bueno, fuimos a la red de la Fundación Generación Empresarial y tuvimos una tasa del 46% de respuesta. Y es interesante porque nos da una mirada casi, el universo está, o la muestra está compuesta casi mitad y mitad entre abiertas y cerradas. Las empresas se dividen casi equitativamente en 4 rubros: comercio, recursos naturales, servicios y servicios financieros. Y tuvimos la respuesta de miembros del directorio, gerentes generales y líderes de compliance, que son como los más involucrados directamente en la gobernanza de las organizaciones. Tuvimos algunas más respuestas, o sea, en algunas organizaciones respondió más de una persona. Vamos a los resultados. Los resultados nos muestran que del índice de 0 a 100, el promedio de las empresas está en 66, o sea, tenemos bastante más sobre la mitad.
Y el promedio de las abiertas, algo que vamos a ver a lo largo de los resultados por dimensión, siempre está un poquito más arriba las abiertas que las cerradas. Aquí hay una diferencia importante en este punto. Cuando miramos por dimensión, vemos que los principios de mercado están bastante más avanzados, muestran niveles más altos, de 25 puntos sobre 33, que era el máximo por cada dimensión, versus entorno y seguimiento, donde el gap hay mucho por crecer todavía aquí, ¿ya? Vamos al detalle y además, no solo en entorno y seguimiento, solo se logra, nadie logra el máximo que pedía el índice. Y es interesante cuando miramos por rubro, porque los recursos naturales aparecen con el mejor promedio y con un puntaje máximo mayor, versus servicios que aparecen con un desempeño menor. Analicemos un poco por cada una de las dimensiones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de principios de mercado? Entonces, los principios o son los gobiernos corporativos los que ponen el tono ético en las organizaciones. Van a pedir y van a establecer los sistemas o van a hacerlo. Entonces tienen un rol fundamental y la OECD plantea que esto de poner estándares éticos va en beneficio de los intereses de la empresa como medio para fortalecer su credibilidad y confianza hacia el mercado. Y con esta mirada de largo plazo. Habla mucho del largo plazo, que creo que es la gran diferencia en esto. Y creo que el tema de confianza es especialmente relevante en un país donde los índices de confianza hacia el sector empresarial fluctúan entre 18 y 22% según la encuesta CEP, y donde es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de los negocios. Aquí cuando vemos por subdimensión, bueno, de nuevo se empieza a ver esta diferencia entre promedio de abiertas 28 y cerradas 23, y el tema de conflicto de interés aparece mucho más alto, pero en general el promedio es bastante alto en esta dimensión. ¿Qué preguntamos? Me detengo en algunos, está el estudio disponible, quiero dejarlos con un sabor para que puedan ir a estudiarlo después más en profundidad, pero sí hay estos son porcentajes de empresas que declaran contar con este tipo de mecanismos. Así están presentados los resultados. Muchas empresas tienen, una gran mayoría, tienen buenas prácticas de entregar información a sus distintos tipos de accionistas. La OECD pone especial énfasis en el resguardo de accionistas minoritarios, como entendiendo buena información hacia el mercado para la toma de decisiones. Y dice, eso atrae más inversionistas, genera confianza, etc. Luego, medidas implementadas para prevenir y gestionar conflictos de interés. Muchas medidas implementadas en código de ética, canal de denuncia público. Creo que aquí se ha hecho un trabajo importante. Bueno, y además está en la red de la Fundación Generación Empresarial, entonces sí hay un sesgo de selección en este sentido, pero sí muchas prácticas. ¿Dónde aparecen menos prácticas? En el trabajo con proveedores. La cadena de valor parece estar un poquito menos en el radar de muchas empresas, solo un 37% ha mirado el tema de conflicto de interés, ha trabajado con los proveedores en este sentido. Y el resguardo, suma una práctica de resguardo de independencia de la auditoría y resguardo en temas de fraude financiero. Sí, también hay mucho implementado el tema de tener denuncias, canal de denuncia en términos de fraude financiero, comités de auditoría, en muchos casos mandatorios, ¿no es cierto? Pero falta fortalecer la independencia de la auditoría directa con el directorio, separando la gerencia general. Entonces, ¿qué pasa en la segunda dimensión? Funcionamiento y estructura. Tenemos un promedio un poquito más bajo, pero todavía alto, y de nuevo esta diferencia entre abiertas y cerradas. Y se da también buenos niveles en el entendimiento de cuáles son los roles del directorio y en composición del directorio. Faltan algunos desafíos en la estructura. ¿Y por qué es importante? Porque aquí lo que un poco plantea la OCDE es que todos los roles del directorio, de estrategia, de dirección, de evaluación de desempeño, de generar valor para los accionistas, en esa tarea hay un desafío enorme de balancear distintas expectativas que se producen del entorno, de los distintos stakeholders, del accionista, etc. Y por eso es tan importante un gobierno corporativo que pueda ejercer un juicio objetivo e independiente.
Miremos entonces la integración, cómo la integración nos ayuda a ejercer ese juicio objetivo e independiente en el interés social de la organización. Y aquí, claro, vemos alta presencia de diversidad de expertise, de trayectoria, incluso generacional, pero menos presencia de directores independientes, algo que este principio de gobernanza de la OECD pone especial énfasis, y lo de paridad de género que ya sabemos. ¿Qué es lo que a veces parece un fin en sí mismo, pero qué es lo que se plantea, y la literatura ha analizado harto este tema, es realmente que la diversidad ayuda a evitar esto que la literatura llama group thinking. ¿Ah? Somos todos iguales, todos pensamos lo mismo, nos vamos muy contentos porque además estamos todos de acuerdo rápidamente. ¿Y qué es lo que nos pasa en esas situaciones? Es que nos llenamos de puntos ciegos, ¿ah? Temas del entorno, críticas, demandas que debiéramos atender tempranamente y que después nos encontramos entonces con obras paralizadas, con demandas que no entendimos. Y ese es el problema, o ese es el valor realmente de la diversidad, y por eso miramos la diversidad de distintas dimensiones. Y la OECD pone especial énfasis en el rol de los directores independientes, no solo tener directores independientes, sino que en qué participan los directores independientes. Deberían participar justamente o aportar su mirada en aquellos ámbitos donde se produce un choque de conflicto de intereses del accionista, que va a pedir quizás más retorno de los directores y de la alta gerencia principalmente. Entonces, este involucramiento en temas como remuneraciones, que sigue siendo alto, o nominación de directores o sucesión, que es más bajo, son especialmente importantes. Un 23% no cuenta con directores independientes, y aquí yo creo que hay una oportunidad de fortalecimiento de la composición. Ahora, tener una composición no es solo armar un buen grupo que esté balanceado, que traiga distinto expertise, sino que es mantener este grupo capacitado sobre todo en temas emergentes. Entonces, los delitos económicos y prevención de corrupción no sorprende nada, quizás sorprende que hay un 5% que todavía no ha hecho la tarea aquí, pero tiene 2 meses todavía para hacerla. Sí, importante las buenas prácticas del gobierno corporativo. ¿Qué aparece más bajo? Tema de protección de datos, derechos humanos de la empresa, temas que están hoy día emergiendo en la agenda, y normas, por ejemplo, estándares ambientales que supera el 50%. Las estructuras de los gobiernos corporativos sabemos que pueden facilitar mucho buenas dinámicas, o estas de las que hablábamos de las relaciones, ¿no es cierto? Y entonces los comités siempre han emergido como un lugar donde uno profundiza, donde se analiza, donde hay una interacción también con los distintos equipos gerenciales, y permite mirar ciertos temas con mayor profundidad. Entonces los temas de auditoría, en muchos casos, como decía antes, mandatorios, separados de temas de riesgo, creo que tienen una alta presencia. Menos presencia la mirada sobre el propio gobierno corporativo, sobre sucesión, sobre prácticas de gobernanza, temas de sostenibilidad todavía menos presente en las estructuras. Roles. Y es interesante aquí ver que hay una alta participación, que es el directorio tener un rol decisivo en la siguiente, decisivo, ese era el calificativo importante, en las siguientes definiciones. En la estrategia, el azul es siempre, el naranjo es ocasionalmente. En la estrategia a mediano plazo, en las nuevas líneas de negocio, lo que es del negocio mismo, aceptación de riesgo, interesante, mucha participación. El código de ética, alta participación también. Oportunidades de riesgo y cambio climático, un 19% ni siquiera lo ha mirado. Chile es uno de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático, entonces es difícil pensar que no nos va a tocar a nosotros, o que estamos en un rubro que no se va a ver afectado, o nosotros, nuestra cadena de valor. Aquí abro esta pregunta por quién responde esto, a la misma pregunta anterior. Y es interesante que haya una diferencia de percepción entre los directores, que son los en celeste. Dice, sí, pero en el nivel de aceptación de riesgo o en definición de riesgo, parece que nosotros tenemos menos participación, versus lo que perciben los gerentes y los líderes de compliance. Vamos a la última dimensión, esta dimensión que nos dice, es rol de los miembros de la junta directiva tener en cuenta los intereses de los stakeholders al tomar decisiones comerciales. Y eso va en beneficio de la organización en el largo plazo. Entonces, no solo
el rol fundamental de evaluar el desempeño de la propia organización, del propio gobierno corporativo y sugerencias, sino que en esa evaluación de desempeño también tener una mirada a los temas socioambientales. Aquí la dimensión baja al 18 puntos sobre 33 y se produce también esta diferencia entre empresas abiertas y cerradas y más o menos el nivel de por subdimensiones es equivalente. Entonces, nosotros tomamos un grupo de stakeholders para preguntar de esto, los más directos, comunidades, proveedores, clientes, colaboradores, ¿ah? Porque después uno expande la lista y se va un poco más lejos. Entonces miramos, en azul, no hemos definido, el gobierno corporativo no ha definido cómo vincularse, qué estrategia hacer, ¿ah? Y en comunidades un 19% no lo ha tomado como agenda del directorio. Y después miramos, bueno, si ha definido, ¿cómo ha definido hacerlo? En naranjo, entregándole información, un poquito más, o manteniéndolo informado, pero con procesos de participación, o sea, abriéndonos a escuchar, o ya el celeste, que es, desarrollamos en conjunto iniciativas, hacemos una vinculación bidireccional, integramos lo que ellos quieren, modificamos el diseño del proyecto, etc. Y entonces vemos que, claro, esto se da principalmente más en estos stakeholders que quizás aprietan más directamente el zapato, que son los colaboradores y los clientes, esta profundidad. Ahora, ¿cuál es el tipo de seguimiento que hacen los gobiernos corporativos de este grupo de empresas que respondieron? ¿A qué temas atienden? Y vemos de nuevo el azul todas las sesiones, el naranjo trimestralmente o semestralmente con mucha frecuencia, el celeste no se revisa, ¿ya? O sea, desempeño financiero, por supuesto, se revisa continuamente, compliance y normas éticas, mucha frecuencia, y eso creo que es una muy buena noticia. Incluso satisfacción de clientes, bastante. ¿Dónde están las ausencias principales? En temas ambientales y gestión de comunidades. Entonces parece que nuestro entorno está quedando todavía un poco fuera de las tareas de la gobernanza. Y cuando preguntamos cómo es la evaluación que realiza el directorio al gerente general o al CEO, ¿qué temas le piden? Como rendición de cuentas, cumplimiento de metas financieras. También el nivel reputacional y las políticas de integridad tienen un alto porcentaje, está presente en un alto porcentaje de empresas, pero el desempeño ambiental, la relación de comunidades está menos visto en muchas organizaciones. O sea, solo 1/3 de las organizaciones lo incorporan. Y cuando preguntamos sobre metas socioambientales, como parte de la compensación variable, o sea, esto es poner incentivos, alinear incentivos, un 48% no incluye metas socioambientales, probablemente solo incluye temas financieros. Lo que sí lo incluye es interesante que muchas la distribuyen entre distintas gerencias, ¿ah? Lo hacen más transversal en la organización. Y para terminar, una última pregunta que me parece bien interesante, como les decía en el estudio hay más, que es si el directorio evalúa su propio desempeño. Algo que la OECD pone especial énfasis en decir, el directorio debiera estar permanentemente mirando cómo está funcionando, cuál es su funcionamiento, qué le falta, qué composición, etc. Y hay un 53% de que no tiene una periodicidad para evaluar, y que nos parece también como un sistema permanente. Y hay un 10% que uno podría decir tiene como quizás lo que podría ser el gold standard de anualmente con un evaluador externo que te da cierta objetividad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Yo creo que ustedes ya sacaron muchas conclusiones, pero aquí les muestro un gráfico más. Esto está ordenado. ¿Qué porcentaje, cómo se distribuyen por grupo? ¿No es cierto? Las azules son las empresas que lograron un alto nivel en el índice. Entonces, ¿cuáles las empresas? Miremos las azules. Las azules son empresas que, las grupo alto, 59% son abiertas y además principalmente recursos naturales y comercio. O sea, empresas reguladas, empresas con alta exposición pública, digamos, y con mucha vigilancia externa. O sea, parece que eso es un driver, uno podría aventurar un driver que te ayuda, te está apretando para establecer las mejores prácticas, mirar estándares, establecer sistemas. Pero también a mí me parece muy interesante este estudio que un 41% son empresas cerradas. Y entonces esas empresas cerradas uno podría establecer la hipótesis de que hay convicción interna por
tener esas mejores prácticas y adoptarlas y mirar lo que te dice la regulación y mirar lo que están haciendo empresas altas. O sea, no es solo la regulación, pero sí tener quizás estos role models ayuda en ese sentido. Y cuando miramos por cuántas empresas lograron niveles altos por cada una de las subdimensiones, ¿no es cierto? Vemos que más de la mitad de las empresas tiene buenos niveles en temas de conflicto de interés, en tener sistemas para gestionar y prevenir. No significa que no se produzcan, pero como uno los mapea y los gestiona. En un buen entendimiento del rol del directorio, en la transparencia hacia los accionistas. O sea, ahí hay más de la mitad en ese ámbito. ¿Dónde están los principales espacios para crecer? En los temas de vinculación con stakeholders, creo que lo vieron. La evaluación y monitoreo y la evaluación de temas socioambientales son importantes desafíos. Así que yo quiero dejarlos invitados, pero haberles dado como una sensación, no solo para que vean el estudio, que obviamente siempre uno agradece que todo el trabajo hecho sea útil, sino que a reflexionar en cómo fortalecer dentro de cada una de las organizaciones esta práctica de gobiernos corporativos. Está el material disponible. Y quiero agradecer especialmente al equipo de la Fundación Generación Empresarial por esta alianza, que creo que ha sido un trabajo conjunto. Y sobre todo también hubo un equipo también de la red de la Fundación que nos ayudó a pensar y a testear el instrumento, que están mencionados ahí, y a todas las empresas que participaron, porque darse el tiempo de contestar no siempre es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por la interesante presentación y participación del estudio. Me gustaría invitar a continuación a Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, para compartir sus reflexiones sobre la relevancia de la integridad de los gobiernos corporativos a la luz de los resultados del índice. Muy bienvenida, Solange. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a comentar sobre los gobiernos corporativos, un tema tremendamente relevante para CMF. Felicitar el estudio, a sus autores y además la instancia que se ha generado hoy día de conversar sobre estos temas a la Universidad Adolfo Ibáñez y a Fundación Generación Empresarial. Así que muy agradecida de estar acá hablando sobre este tipo de temas, ¿no? Como se mencionó, nosotros también hemos ido siguiendo los principios de la OECD bien de cerca y mucho de ello se ve reflejado en este estudio, así como también en la normativa que rige hoy día a los emisores de valores, reportantes a la Comisión para el Mercado Financiero, que justamente aparecen algo mejor en la foto que aquí se nos presenta, y también en parte, digamos, puede ser el marco regulatorio que las rige, ¿no? Pero ese marco regulatorio tiene una razón de ser, tiene un fundamento, y yo creo que esa es la raíz a la cual va este estudio en particular. Y eso es re importante, y partió así Magdalena, ¿no? Hablando de la cultura, y también se mencionó justamente la importancia de aquello, ¿no? Porque al final del día esto no es un checklist, es entender de que realmente son aspectos que se necesitan mirar al nivel de la organización para un adecuado desempeño en el largo plazo, ¿ya? Así que vamos un poco a los comentarios que podemos entregar nosotros desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista de CMF, que están muy en línea justamente con lo que se presenta aquí en este estudio, donde sin duda compartimos el que hay que ir cerrando estas brechas. Cuando hablamos del rol del gobierno corporativo, justamente hace referencia a lo que significa el guiar la estrategia de la compañía, de la empresa, con esta visión de desarrollo y viabilidad de la organización y de la actividad empresarial en su conjunto. Y para ello es necesario al menos tener en consideración los 4 aspectos que menciono acá. Conectar con el entorno, donde justamente el estudio nos ve que estamos un poco desafiados, ¿no? De este entorno cambiante, complejo, que hoy día tiene desafíos mayores. Y tiene desafíos mayores justamente, dados justamente los cambios, el cambio climático, pero también los cambios sociales, el empoderamiento de la sociedad, la relevancia que tienen distintos grupos de interés y cómo respondemos a las expectativas de esos grupos de interés hoy día, que tienen mucho más poder eventualmente del que tenían antes. Monitorear los riesgos.
de nuevo, riesgos en términos tanto de la amenaza que significan como también de las oportunidades y cómo los gestionamos adecuadamente. Y nuevamente aparecen los riesgos como el cambio climático, la digitalización, las oportunidades de nuevo la tecnología, pero los riesgos que también enfrentamos por los cambios tecnológicos que hoy día estamos viviendo. Como decía antes, también el empoderamiento de la sociedad civil. Por lo tanto, también hay que mirarlo desde el punto de vista de cómo gestionamos esos riesgos y cómo conectamos entonces con el entorno, que son los dos puntos iniciales ahí. El tercer punto tiene que ver con incorporar transparencia y consecuencia con lo que se comunica, porque no basta con que yo sea transparente y diga lo que quieren escuchar y a puertas adentro haga algo distinto, ¿no? O diga que es relevante algo, pero que en realidad no soy consecuente con mis acciones en dar la relevancia correspondiente al interior de la organización. Entonces, cuando hablamos de incorporar transparencia, es transparencia en su concepción más profunda, en términos de que realmente hagamos lo que decimos hacer. A través entonces de la publicidad, los reportes, las memorias, hemos puesto mucha énfasis en nuestras memorias integradas a través de la 461. Bueno, esa memoria cómo efectivamente refleja a la empresa en su actuar. Entonces no basta con declaraciones, se requieren acciones tangibles. Y el cuarto punto, los tres primeros tienen que ver como con la organización, la estructura, la gobernanza de la institución, y el cuarto tiene que ver con el rol nuestro, el rol desde la regulación y la supervisión. Para una adecuada gestión de la empresa, una estructura de gobiernos que dé ciertas garantías, se requiere una regulación que también acompañe a lo que las empresas hoy día están realizando, de manera tal de que justamente puedan hacerse cargo de los desafíos que hoy día se enfrentan. Y para eso se requiere una regulación y una supervisión que se alinee con los mejores estándares internacionales, sin duda, y estamos dando seguimiento bien cercano a aquello, como mencionábamos antes, los principios de la OECD, pero no solamente eso, estamos mirando cercanamente lo que hace IOSCO. Vengo llegando de la reunión con el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores la semana pasada. Entonces estamos muy en contacto con organismos internacionales y lo que se está haciendo en otras jurisdicciones. Por tanto, tenemos una supervisión y regulación de primer nivel alineada con estándares internacionales, lógicamente ajustados a la realidad nacional. O sea, no nos olvidamos de que Chile es Chile y que tenemos estructuras societarias distintas eventualmente a las que existen en otras jurisdicciones, tenemos tamaños de mercado distintos, tenemos tamaños de empresas distintos, por lo tanto tenemos que hacernos cargo también de ello. Y buscar entonces la mejor forma de alinear los incentivos. Magdalena nos hablaba aquí que estamos tironeados de distintos lados, ¿no? Entonces tenemos que balancear para un adecuado comportamiento de la organización sujeta a incentivos que hoy día están entregados por la regulación por una parte, pero por los intereses de los distintos grupos que hoy día exponen o desafían a la institución a ir gestionándola en interés de cada uno de estos grupos y no necesariamente el interés societario de mediano y largo plazo. Ahora, como supervisores, tenemos que tener en cuenta estándares internacionales, realidad local, cómo alineamos los incentivos al momento de gestionar o estructurar la gobernanza de la organización. Y para supervisar aquello, necesitamos apalancarnos en tecnología. Y ahí tratar de alivianar la carga de cumplimiento de cada una de las organizaciones por una parte y el nuestro de supervisores, porque la verdad es que tampoco tenemos recursos infinitos y por lo tanto necesitamos focalizar nuestro esfuerzo y apalancarnos mucho en tecnología y de esa manera hacer más eficiente el uso de recursos tanto públicos como privados. Y ahí tenemos también este desafío de ir cómo avanzamos en eso. Cuando hablamos de los principios de gobierno cooperativo de la OCDE, que aquí se mencionaron, yo quería destacar 5 aspectos en los cuales hubo cambios, porque como se mencionó, tenemos nuevos principios de gobierno, una actualización, no tan nuevo, pero hay una actualización importante de los principios de gobierno cooperativo de la OCDE que fueron publicados el año pasado. Y aquí quería enfatizar 5 aspectos de cambio o de énfasis que hubo en la discusión para la generación de estos nuevos principios de gobierno corporativo, que es un estándar a nivel internacional que estamos observando con mucha detención y que justamente guían también el estudio que fue presentado recién. Y en ese sentido, respecto del rol del directorio, y nuevamente aparece el cómo
nos hacemos cargo de conectar con el entorno, de ir gestionando materias que son cada vez más complejas y tenemos distintos grupos de interés a los cuales responder. Y eso es relevado. Y para hacer eso, para hacernos cargo mejor de gestionar estos riesgos, es importante, uno de los aspectos, no el único, pero sin duda es importante y lo relevan los nuevos principios de gobierno cooperativo más que los anteriores, el tema de cómo le damos importancia a la diversidad en los directorios. Y diversidad, de nuevo, en la más diversa, valga la redundancia, amplitud de la palabra, en términos de expertise y también diversidad de género y evitar el pensamiento de grupo, como se mencionaba hace unos minutos, y estar muy conectados con lo que esté pasando alrededor de la institución. Por lo tanto, los temas de diversidad es un tema en el cual efectivamente profundizan también y el rol del directorio y las responsabilidades del directorio profundizan los nuevos estándares de gobierno corporativo de la OECD. Y cuán desafiados están estos directorios por un entorno cambiante. Los temas de sostenibilidad son bien relevantes en los nuevos principios, de hecho tienen un capítulo especial que antes no tenían. No es que los principios de gobierno cooperativo anteriores no hubiesen considerado aspectos de sostenibilidad, estaban, pero estaban incluidos dentro de los otros capítulos. Y ahora hay un capítulo especial donde justamente se hace énfasis en promover divulgación de información y la responsabilidad de nuevo de los directorios respecto a estos temas. Y el diálogo con los distintos grupos de interés. Son temas que se relevan en temas de sostenibilidad en este nuevo capítulo. Los temas de digitalización también se relevan tanto desde el punto de vista de la oportunidad que generan en participación de los accionistas en la gestión de la empresa, porque la tecnología hoy día facilita un modo de participación más activa. Por ejemplo, la participación fronteriza, el voto remoto, lógicamente con los resguardos, y hay un balance ahí, una preocupación en términos de cómo incorporamos tecnología sin que eso deteriore de alguna manera la calidad de la gobernanza o la decisión de las empresas, pero da una oportunidad de mayor participación de los accionistas en la toma de decisiones. Reconoce también la importancia de incorporar la tecnología en la gestión de las empresas, de nuevo como una oportunidad y un desafío, temas de seguridad, los temas de ciberseguridad, seguridad de los datos, etcétera. Son temas de primer orden y muy relevantes, de los cuales de alguna manera se ven reflejados en esta nueva versión de los principios con mayor relevancia e importancia. Y también por parte del supervisor, también habla de la bancada en tecnología para ejercer nuestra labor supervisora. Entonces la tecnología está en distintos frentes, tecnología para la participación, tecnología para la gestión de la empresa, incorporación de esa tecnología en términos de riesgo y oportunidades, y como una oportunidad también para el regulador para hacer más eficiente la supervisión. En términos de inversionistas institucionales, también reconoce la importancia de los inversionistas institucionales a nivel global. Y aquí este es un tema también importante, de cómo participan los inversionistas institucionales, es distinto a cómo participa un accionista individual. Entonces, ahí también se da especial atención al tema de cómo participan los inversionistas institucionales en estos nuevos principios de gobierno corporativo. También se hace cargo de la evolución reciente en una mayor concentración de propiedad. Acá tenemos un tema al cual nosotros estamos bien acostumbrados aquí en Chile, pero a nivel internacional no estaban nada tan acostumbrados. Por lo tanto, la concentración de la propiedad que se ha estado dando también en otras jurisdicciones toma mayor relevancia en estos nuevos principios cooperativos que lo que era antes. Por lo tanto, operación con parte relacionada, protección de minoristas, son todos temas en los cuales nosotros estamos bien acostumbrados y hoy día los principios recogen ese tipo de materias con mayor profundidad. Los temas también de estructuras societarias complejas. Estamos acostumbrados también a esas estructuras societarias. Bueno, también. Son todos temas que se mencionan con mayor relevancia en estos nuevos principios. Tema de deuda corporativa. También se le da mayor importancia y relevancia a los nuevos principios de gobierno corporativo porque ha tomado de nuevo también mayor peso el financiamiento a través de deuda corporativa en las empresas que hoy día también son emisoras de acciones y también emiten deuda, y cómo entonces se da una adecuada protección, participación a quienes son acreedores. Entonces, en esa calidad, el cómo se incorpora una adecuada gobernanza, los temas del incumplimiento de covenant, cómo se transparencia cuando hay un incumplimiento de covenant, todo este tipo de cosas también son parte de estos nuevos principios con mayor importancia, se relevan más que lo que era en los principios anteriores. Pero al final del día, todo esto que menciono
son aspectos específicos que abordan los nuevos principios, pero que todos conducen a los mismos principios generales que se ven de alguna manera reflejados en el estudio anterior, de transparencia, de integridad, de la gobernanza, la importancia de las estructuras, de la forma en la cual se toman las decisiones al interior de la empresa, y en particular los temas de sostenibilidad que toman mayor relevancia y de conexión con el entorno que comentábamos. Estos nuevos principios, ahí está simplemente la estructura, que es la estructura tradicional, con este nuevo capítulo de sostenibilidad que ya mencioné. Respecto a este capítulo de sostenibilidad, ya lo mencioné brevemente, pero simplemente recalcar que tiene énfasis en los temas de divulgación de información, de responsabilidad de directorio y del diálogo con los distintos grupos de interés, que son justamente los temas que mencioné previamente. Pasemos entonces ahora a cómo estamos en Chile. Y un reflejo de ello es el resultado que se obtiene a través de este estudio, pero el resultado de este estudio al final del día también responde, al menos en lo que se refiere a las empresas reguladas, y de alguna manera las empresas reguladas pasan a ser también un referente para las no reguladas, porque al final del día se nos va poniendo estándares o directrices, de alguna manera genera un benchmark contra el cual se van midiendo también aquellas empresas que aún siendo sociedades cerradas o no reportantes a la CMF, de todas maneras lo van teniendo como referente. Por lo tanto, de todas maneras, es algo que ayuda al mercado como un todo, más allá del ámbito bajo el perímetro de CMF. Y en ese sentido se ha ido avanzando en el tiempo. Acá están reflejadas simplemente las últimas 2 décadas, que parten en el año 2000 con la ley de OPA. Mucho de esto en respuesta a problemas que vivimos, ¿no? Mucho de la evolución de nuestra regulación tiene que ver con o a partir de algún hecho, algún evento que nos hace pensar, oh, parece que esto requiere algún ajuste o requiere tener una mirada, ¿no? Y la historia está bien marcada por esos hitos que al final del día nos han ido moviendo hacia mejores estándares. Y esto parte entonces con la ley de OPA y de buenos corporativos en los años 2000, el tema del director independiente que se mencionó acá, que es tan importante y que los principios de la OCDE también lo relevan así, los temas del comité de auditoría, etcétera. En el año 2009 hay una nueva ley de gobiernos corporativos donde se da énfasis a mayor transparencia de las operaciones con partes relacionadas, el tema de insider trading, son todos temas que se relevan nuevamente en la ley de gobiernos corporativos del año 2009, se perfeccionan los temas de los directores independientes, el rol de los comités, etc. 2012 viene una norma del tipo Comply or Explain, emitida por CMF, la 341, predecesora a lo que tenemos también con la 461, pero después viene la 385 y la 386, que son también las normas de divulgación de información que incluyen los temas de diversidad de género, por ejemplo, que son las estadísticas que nos dan la posibilidad de mirar la historia en términos de la participación de género ya desde el año 2015 en que se emite esa norma. En el año 2020 se emite la 435, participación y votación a distancia. Estos temas que dan la posibilidad de votación remota, que hoy día recogen también los principios de la OSD. El 2021 viene la 461, que es la norma que voy a comentar en unos minutos más, pero que es una norma importante, y tenemos también la ley de agentes, que también puso algún énfasis adicional, por ejemplo, con el tema del periodo de bloqueo para transacciones que puedan generar información privilegiada, el contenido de las políticas de habitualidad para el tema de las operaciones con partes relacionadas. Por lo tanto, vamos teniendo nuevos hitos o requerimientos regulatorios. El año 2024 sale la 501 sobre la regulación de políticas de operaciones con partes relacionadas y las políticas de habitualidad. Respecto a la 461, simplemente esto hemos conversado en esta sede, de hecho agradecer también porque en esta sede hemos conversado varias veces la 461. Los temas de fintech y de gobernanza han sido frecuentes en esta casa, así que se agradece porque son temas muy importantes para CMF.
Y en el caso de la 461, simplemente relevar sus objetivos, que tenía como un objetivo central que el reporte anual fuera una herramienta estratégica del directorio. Es decir, no es simplemente el emitir un informe para cumplir con la regulación de CMF, sino que fuese una herramienta estratégica del directorio. Y todavía estamos avanzando en esa dirección. Entendemos que es una carga regulatoria. Sí, pero es una carga regulatoria que tiene aparejado un beneficio que va a ser mayor en la medida en que efectivamente las empresas lo usen como esta herramienta estratégica. Para las empresas, entonces, para dar información a sus accionistas y a los distintos grupos de interés. Eleva los estándares de divulgación de información, sin duda. Está en línea con estándares internacionales, así se ha visto demostrado, porque incluso los estándares que nosotros incluimos en la norma son estándares que hoy día ya son parte de directrices que han sido ratificadas en distintas instancias a nivel internacional y responde a esta creciente demanda de información por parte de los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Facilita la comparabilidad entre empresas, a tener un estándar común y además alineado con estándares internacionales, y eso da mayor utilidad a la información. Los temas de materialidad fueron especialmente importantes en esta norma. Se habla de materialidad financiera, un aspecto que también fue tratado en los principios de gobierno cooperativo de la OCDE que mencionamos recién, donde el acuerdo que hubo y lo que quedó plasmado en los principios de gobierno cooperativo de la OCDE está bien en línea con lo que hicimos nosotros en términos de materialidad financiera. Entendiendo que la materialidad financiera de alguna manera es dinámica, porque dependiendo del plazo con el cual se mida, en la medida en que algo tenga un impacto sobre un grupo de interés que va más allá del inversionista directo, pero que al final del día termina siendo suficientemente importante para la empresa, el día de mañana nos puede pegar en el resultado de la empresa. Por lo tanto, si bien es cierto, estamos hablando de materialidad financiera, hay que tener abierta la mente para poder mirar el impacto que tenemos sobre distintos grupos de interés, porque algo que eventualmente no es financieramente material hoy, puede ser materialmente financiero mañana. Y en ese sentido, eso también se reconoce así. Y cuando se habla entonces de sostenibilidad, de materialidad, en los principios de la OCDE se habla de materialidad financiera y no doble materialidad, pero hay que tener abierta la mente respecto de lo dinámico que puede ser esto. En términos de la divulgación, es obligatoria de acuerdo a la norma 461, hay que cumplir con los requerimientos de la norma en términos de divulgar políticas y los indicadores que están ahí contenidos. Los temas del gobernanza está al centro, se dijo hace unos minutos atrás, o sea, la 461 efectivamente tiene en el centro la gobernanza y la importancia de que el directorio tome un rol activo en las definiciones de la empresa y justamente, como decíamos, lo use como una herramienta. Entendemos que hay temas que son dinámicos, introduce los temas de finanzas sostenibles como parte de lo que tienen que estar monitoreando las empresas, pero no solamente eso, sino que también incorpora elementos de diversidad, de los temas de género, los temas de ciberseguridad, de libre competencia, los temas de derechos humanos. Entonces tenemos una serie de aspectos que son incluidos en esta norma de manera comprensiva, entendiendo que estamos en un entorno bien complejo. Hay algunos aspectos específicos en términos de los indicadores que hay que reportar. Estos indicadores están clasificados por industria, entonces primero la empresa tiene que evaluar a qué industria es la que se acomoda. A veces no es tan fácil esto, uno dice, no, obvio, no es tan obvio, porque a veces estamos en más de una, entonces entendemos que hay ciertas complejidades, se hace referencia al uso del Sustainability Industry Classification System, al cual hay que ir a mirar, a ver dónde caigo, y si caigo en más de una. Se usan los estándares de métrica de Sustainability Accounting Standard Board, de los estándares SASB, que hoy día están contenidos en el ISSB, en el Scope 1 y Scope 2. Entonces, todas esas cosas hoy día están incorporadas de alguna manera en la norma que se emitió. Y para cada sector, entonces, se van definiendo los indicadores que son relevantes y los directorios son los responsables de ver qué es lo que es materialmente importante para reportar en cada una de las empresas. Y eso no tienen que fundamentar, o sea, cuáles son las razones, no encuentro que esto es importante o esto no me acomoda, en realidad este es el indicador que vale para mí. Bueno, hay que justificar entonces por qué se está reportando de una u otra forma y esto tiene que ser transparente.
Esto fue gradual, empezamos el año 2022 con la construcción de las memorias que fueron reportadas el año 2023 para las empresas más grandes, sociedades anónimas abiertas de mayor tamaño, de más de 20 millones de UF de activos totales. Este año 2024, para la información del año 2023, ya tenemos reportantes de más de 1 millón de UF de activos totales, nuestros nuevos reportantes, así que estamos analizando toda esta información que ya nos llegó. Pusimos a disposición una forma más amigable también de que se pueda acceder a esta información. Ahora va a ser interesante, por ejemplo, Magdalena, si esta información que ustedes tienen de la encuesta la cruzan con la información que está ahí está como el low hanging fruit ahí. Una sugerencia nomás. Claro, al menos para quienes son reportantes. Y luego además, bueno, uno puede hacer infinidad de análisis, ¿no? Porque hay gran discusión respecto, cuando hablamos de esta materialidad financiera, el probarlo en algún minuto con alguna, de alguna manera, cuando hablamos de diversidad, de los temas de sostenibilidad, de que se preocupa del entorno y que esto tiene impacto positivo sobre los resultados de la empresa, ahí va a haber investigación para los próximos 20, 30 años, digamos. Y con toda la información y la riqueza de la información, el poder correlacionar la buena gobernanza de la empresa con sus resultados, otro low hanging fruit, pero eso hay que buscar harto dato, digamos, hay que esperar un rato. Bueno, y el próximo año vamos a tener ya reportantes a los bancos de manera obligatoria, algunos bancos que ya reportaron de manera voluntaria, o porque son parte de una empresa matriz que ya reportaba en el extranjero y les salía más fácil. Bueno, compañías de seguro, administradores generales de fondos, las bolsas, etcétera, todos van a tener que estar reportando. Ya tenemos el próximo año, ya se nos cumple el plazo de la implementación gradual de esta norma. Tenemos tareas pendientes. Nosotros como reguladores, así como también las empresas, sin duda, tareas que representa este estudio, así como tareas que van a significar la implementación de la normativa hacia adelante. La CMF intenta, a través de su normativa y de la supervisión de la misma, aportar en la transparencia, el desarrollo del mercado, la protección de los inversionistas y la reputación, la confianza, es tan importante. Y en ese sentido, el cumplimiento de la norma, la emisión de una norma, pero el cumplimiento de la norma también tiene relación con cómo contribuimos como regulador a que exista una mayor confianza sobre nuestro mercado. Y para eso tenemos que estar atentos a los cambios en el entorno, a la evolución de los estándares internacionales y las mejores prácticas. Salió ahora el estándar de la ISSP, tenemos que ver entonces dónde nos quedaron algunas brechas. En general, al parecer, nuestros estándares quedaron algo más estrictos incluso que lo que hay ISSP. Vamos revisando ahí. En algunas otras cosas sí, en otras no, pero estamos revisando cómo quedamos respecto del estándar internacional y si hay que hacer algunos ajustes en nuestra normativa. Y esto sin duda se va revisando permanentemente. Para nosotros es tremendamente importante la resiliencia de las empresas, no solamente sus resultados, sino que también qué tan resilientes las empresas son y cómo vamos mejorando entonces la información a los accionistas y los distintos grupos de interés. Ahora, la empresa obviamente está en el centro. Nosotros apoyamos, digamos, apoyamos a que el mercado funcione, apoyamos a que las empresas tengan el mejor desempeño posible, de que haya mayor transparencia en el mercado, pero aquí las protagonistas son las empresas. Y por lo tanto, el fortalecimiento de los gobiernos corporativos parte por las mismas empresas. Y eso genera o requiere este cambio cultural del cual se hablaba al principio. Y tenemos que ir cambiando y adecuándonos a un entorno que efectivamente es más desafiante. En términos de sostenibilidad, como mencioné, la norma 461 fue un cambio importante en términos de los requerimientos que esta contiene. Y como dije también, entendemos que esto genera costos. O sea, el cumplir con la normativa, el reportar, el entregar información, tiene costos y no lo desconocemos. Tenemos que hacer que eso se haga de la forma más eficiente posible. Tenemos memorias todavía muy extensas donde cuesta encontrar la información. Entonces, ¿cómo ponemos mayor foco? ¿Cómo hacemos más ágil la entrega de esa información para que efectivamente se puedan tomar mejores decisiones en base a ella? Estamos revisando qué tan cercanos estamos o no respecto al estándar ISSP. Estamos en principio bastante cercanos porque usamos la misma base, pero eso está en proceso de revisión.
y nos mantendremos muy atentos a ir actualizando la normativa de acuerdo a cómo evolucionen los estándares internacionales y las prácticas y el desarrollo de nuestro mercado local. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Solange. A continuación, quiero invitar a nuestro panel de conversación. Van a haber 3 voces expertas en esta materia que desde sus distintos roles empresariales van a compartir con nosotros como de los desafíos respecto a los gobiernos corporativos. Invito a Gloria Maldonado, presidenta del directorio de ENAP y de Correos de Chile, a pasar por acá, a Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, y a Tina Rosenfeld, directora independiente de Maciza y Camanchaca y profesora de la Escuela de Negocios de la UEI. Invito también a Francisca Martín, gerente general de la Fundación General Empresarial, quien moderará la conversación. Junto a ustedes hay unos papelitos, por si acaso alguno quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y alguno de nosotros del equipo va a ir a acercarnos a las preguntas. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Es mi segundo día en Generaciones Empresariales, en Fundación. Así que esta es una súper bienvenida, así que... Y bueno, obviamente agradezco aquí que Gloria, Tina y Juan Carlos estén presentes. Ellos participaron en el estudio, que esto es muy importante, porque no son personas que solamente conozcan los resultados. Así que... Allá. Se tiene que... Sí, Solange, no te preocupes. Vale. Sí. Bueno, entonces es muy importante que están acá justamente porque ellos conocen el estudio desde dentro, ellos participaron del estudio, que es muy relevante. Y partamos inmediatamente con lo más importante en el fondo, con entendiendo que esta es una radiografía profunda de cómo están funcionando los directorios hoy día. Creo que es muy importante, hay muchas fortalezas y desde sus miradas nos encantaría saber qué creen ustedes que son los principales puntos que tienen los gobiernos corporativos que están potenciando y por qué creen ustedes que se están dando esos factores. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por esta invitación. Bueno, yo me lo leí en detalle anoche y me dejó gratamente impresionada. Yo siempre soy del vaso medio lleno, ¿ah? En la vida. Y tengo la sensación de que hoy día hay una comprensión de parte del empresariado nacional, de nuestros líderes industriales, de entender nuestra responsabilidad ante la sociedad, ante el entorno, ante nuestros trabajadores también, que son parte del ecosistema, ¿no? Y me quedé con una grata sensación. Yo reconozco que las empresas que me toca presidir hoy son grandes empresas, una por supuesto mucho más grande que la otra, pero son grandes empresas. Estamos hablando en total serán 10.000 trabajadores propios y más de 12.000 trabajadores contratistas. Entonces es una realidad distinta a la que puede estar viviendo hoy día una pyme, ¿no es cierto? Entonces no me extraña que las pymes todavía tengan brecha y creo que es el rol de todos nosotros, también la labor de organizaciones como la CMF, de ir acompañando ese crecimiento y esa maduración del empresariado que por razones a veces más económicas que por temas de voluntad no han logrado estar al estándar. Yo hoy día estoy más bien en el ámbito de los recursos naturales, por así decirlo, y de comercio o logística, y siento que en ese espacio estamos súper alineados con las miradas de la OCDE y con el compromiso que ustedes de alguna forma han diagnosticado, ¿no es cierto?, como lo básico para funcionar de las empresas y al hacer la encuesta efectivamente sentí que no estábamos tan al debe. Yo me sentí bastante cómoda pudiendo confirmar de que contábamos con casi todas las cosas que se nos solicitaba. Entonces yo hoy día como que siento que tengo esperanza, tengo harta esperanza del comportamiento del empresariado nacional. Tengo claro lo que dijo Magdalena de que la evaluación CEP
nos otorga quizás un 20% de credibilidad en el público, pero también tiene que ver harto con comunicar cómo nos estamos comportando, comunicar, y quizás ahí tendríamos que poner más esfuerzo para fortalecer las brechas. Voy a dejarlo hasta ahí para no... Gracias. De verdad que en los 12 años que llevo como directora acá en Chile, ustedes por el acento se darán cuenta que soy alemana, los que todavía no me conocen, y llevo igual de tiempo estudiando también el tema de gobierno corporativo. Hoy día estoy haciendo un doctorado en el tema, digamos, pero más gobierno corporativo de empresas pequeñas. Y me gusta lo que veo en el estudio, que había un desarrollo del gobierno corporativo, y veo acá muchos presentes que en el fondo nunca he visto un evento de gobierno corporativo tan lleno con gente parada. De verdad que habla muy bien del interés que genera el tema de gobierno corporativo, y eso es algo que noto y que se nota también en el estudio. Yo quiero destacar un punto que para mí ha sido un tema como de lucha permanente desde la 385, que era como el famoso checklist, que es el tema de la autoevaluación de los directorios. Y quiero ver, igual que la Gloria, tengo tendencia a ver el vaso medio lleno, y tener un 10% más un 20% que lo están haciendo en forma regular. Y ahí está Juan Manuel, que los lidera en Lipigas, la autoevaluación. Nosotros en Maciza lo estamos haciendo hace varios años. Y eso de verdad que son señales que hoy día los gobiernos corporativos le importa mejorar. Ese cambio cultural vino para quedarse, porque un poco, y por eso le hablo como de estos 12 años, antes eran un checklist, y cuando uno veía en la 385 no hago autoevaluación, era el 99% de las empresas, y daba ganas de llorar, porque al final uno dice, si los mismos directorios no se evalúan, no hablan con sus ejecutivos y ven dónde están espacios de mejora, cuáles son los comités que necesito dependiendo de la estrategia, de los cambios que se están generando en la organización, pucha, ¿qué queda para el resto? Porque nosotros como directores somos los que practicamos con el ejemplo. Entonces, si nosotros no nos queremos autoevaluar, ¿qué señales estoy dando para abajo? Y hoy día lo que estoy viendo son no solamente las típicas autoevaluaciones de los directores donde todos nos encontramos bacán, sino que los 360, donde en el fondo interactuamos con los ejecutivos y donde decimos dónde están estos espacios de mejora, cuáles son los comités que necesitamos, cuáles son los perfiles de directores que también nos faltan en las organizaciones. Y yo veo esperanza. En el fondo el estudio ahora claramente es una muestra de las empresas que más le importa, porque eso están asociados a Fundación Generación Empresarial. En el fondo entiendo que acá estamos hablando entre nosotros, que a todos nos importa el tema, pero igual estos mismos, si hubiéramos hecho el estudio hace 5 o 10 años, no hubieran tenido el tema de la autoevaluación, y hoy día sí lo tienen. Entonces ese es como un tema que quiero destacar, y quiero también que se lo lleven a sus respectivas organizaciones para seguir empujando este tema, porque vale demasiado la pena, eso es. Gracias. Quisiera partir con la referencia al estudio, porque la de formación de ingeniero, ¿cierto?, siempre nos lleva a querer contar con números. Y este estudio tiene el gran valor de aportar métricas de cuál es el estado de los gobiernos corporativos. Y eso es fundamental para poder impulsar cambios. Así que esta iniciativa de UAI y FGE creo que es vital en visibilizar esto. Si bien hay reporte a la CMF, hay que ser muy especialista para revisarlo. Esto nos da en breve métricas muy fácil de identificar y ver brechas, ¿eh? Si bien también la muestra puede decir que ya incluye empresas que tienen la convicción de avanzar en esto, primero logramos el 46%, tratemos de que eso suba y traer a otras empresas. Creo que este documento tiene ese valor, y lo importante es la difusión. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Creo que las empresas que participaron tienen la convicción de haber identificado los cambios que está teniendo la sociedad, el rol que tienen las redes sociales. Aquí Google, digamos, lleva la delantera, y también eso hace que las organizaciones estén más visibles. Y ahí recordar que aquí un amigo me recomendó este libro, La Sociedad de la Transparencia, de Byung-Chul Han, que habla de que hoy día estamos en vitrina todo el día.
Y las empresas que han reconocido eso y lo incorporan en sus directorios, porque el directorio tiene el rol de liderazgo. Recién participé en un evento del World Economic Forum, donde había un experto que presentaba un libro que se llama Sostenibilidad Sostenible, ¿ya? Y él hablaba de pasemos de la ESG a la ESL, es decir, cambiemos la gobernanza por liderazgo, ¿ya? Y aquí creo que estamos en presencia de muchos directores que tomaron el desafío de ser líderes en establecer un gobierno corporativo sólido que permea a toda la organización, que es labor de todos, no solo del directorio. Buenísimo. Bueno, sobre los mayores desafíos, o sea, obviamente tenemos que avanzar en muchos temas y hay algunos que quedaron muy marcados, muy reflejados en el estudio. Tina, desde tu amplia trayectoria como directora independiente de empresas listadas en bolsa, ¿cuáles crees tú que son las principales debilidades y por qué no están participando directores independientes en empresas que justamente entregan esa mirada externa que puede hacer que realmente vayan cambiando sus procesos y sean empresas con una lógica mejor respecto del entorno? Yo creo que para contestar esa pregunta tenemos que ubicarnos un poco en el contexto chileno, que en general las empresas chilenas son muy llevadas por sus grupos controladores, digamos. Y en el fondo yo llevo representando las AFP hace como 8 años en empresas, y yo me acuerdo la primera vez que las AFP me nombraron tenía la belleza de un 2% de representación. Yo claramente no entré. Entonces, obviamente, hoy día los que realmente colocan directores independientes en Chile son las AFP y uno que otro grupo controlador que ve el valor de miradas distintas. Entonces, es un poco distinto cuando uno lee el informe de la OECD, que claramente ve otras estructuras de gobierno corporativo en otros países donde está mucho más atomizada la propiedad de lo que tenemos en Chile. Ahora bien, teniendo claro que estamos en Chile y por lo tanto no vamos a cambiar la estructura de la propiedad, lo que sí he visto una tendencia que a muchos grupos familiares se le están acabando los hijos. Entonces, en ese sentido, ya tienen que colocar perfiles. Pero es verdad, porque en el fondo yo me junto con muchas empresas, sobre todo más familiares, más que necesariamente los cotizados en bolsa, pero donde tú dices, pucha, yo tengo un cupo, pero ya no tengo hijos porque están como en otros roles, y uno dice, pero existe hoy día un mercado de directores profesionales, y eso yo creo que es lo bueno que ha logrado Chile a través de la parte de la academia, digamos, tanto la universidad como lo que está haciendo el Instituto de Directores. Hay un montón de instancias de capacitar directores que son perfiles muy atractivos, y lo que yo siento que falta de repente es como atreverse. Y hablando de la confianza, como decía la Janet, tenerle confianza a una loca alemana versus un amigo mío del colegio. Y eso no a todos le es tan fácil, y lo entiendo también, porque en el fondo, pucha, alguien que yo estuve jugando en el jardín infantil y me he criado junto versus esta loca alemana que la veo y chuta, me estará revolviendo mucho el gallinero. Y eso es lo que nos pasa mucho a los directores independientes. Y hoy día yo creo que la buena práctica es definir por un lado los perfiles que yo necesito a nivel directorio. En el fondo yo he hecho mucho de menos perfiles de más ciberseguridad, inteligencia artificial, porque hoy día, si ustedes se fijan, digamos, la gran mayoría tiene muchos conocimientos financieros. Después hay un espacio de tema cumplimiento, pero todo el tema manejo de cambio en organizaciones, que son al final todos estos sprint, la metodología ágil de hacer las cosas distintas, no hay tantos perfiles, y ahí necesito en el fondo intencionar la búsqueda y ir a perfiles ESG, buscar esa gente, y eso normalmente no lo voy a encontrar en mis conocidos, porque son otros perfiles que han vivido afuera, que han estudiado afuera, que traen otra metodología, otra forma de pensar. Y eso es lo que yo siento cuando hablamos de diversidad, cuando la Solange dice la diversidad, no es solamente hombre-mujer, es el tema de la diversidad de los perfiles, de realmente pensar
en cómo logro yo complementar esto en los directorios. Así que yo creo que ahí tenemos un desafío, yo veo luz al final del túnel, espero que no sea un tren, y yo creo que sí vamos avanzando, digamos. Sí, Gloria. Bueno, desde tu rol de directora en ENAP y Correos de Chile, tienen un tema importante con la relación con los stakeholders, la vinculación con toda su cadena de valor. Ahí te quería preguntar cómo lo han hecho ustedes, cómo ven, cuáles son los desafíos que tienen las empresas hoy día para generar realmente ese conocimiento y poder ir aportando en todos los procesos. Bien, yo creo que, bueno, represento o presido dos empresas bien distintas, ¿ah? Solo a título anecdótico puedo decir que cuando asumí la presidencia de ENAP descubrí que era la mala del barrio, ¿no es cierto? Y cuando asumí Correo era la más querida del barrio, ¿no? El carterito fiel es parte del ideario de las personas, entonces, y en todo Chile. Entonces, son realidades distintas y cada una requiere, por lo tanto, definiciones estratégicas distintas, pero ambas fundamentales, porque al final del día las empresas y nuestros trabajadores somos parte de la comunidad. Donde sea que estemos, somos parte de esa comunidad y por lo tanto nuestro actuar, nuestro accionar impacta de buena o de mala forma según el comportamiento de la empresa. Y nosotros hemos decidido tener una actitud muy proactiva con nuestros entornos. Reconozco que asumí en una empresa un poco debido al estallido y a la pandemia, que estaba bien desvinculada del entorno, no tenía puentes, no tenía gente a cargo del desarrollo estratégico de comunidades, ponte tú, y en 2 años hemos trabajado fuertemente ese propósito, y hoy día tenemos proyectos maravillosos, emblemáticos, diría yo, en cada una de las unidades de negocio donde estamos, en el caso de ENAP, y en Correo estamos hoy día haciendo un análisis de la territorialidad para estar aún más presente en espacios donde por distintas razones no estábamos, no lográbamos cubrir todo o teníamos una forma un poco más distante de estar, porque tenemos una responsabilidad social de todas maneras, pero hay poblados, villorrios, donde uno no alcanza, ni siquiera hay un cartero porque es tan pequeño que no hay. Entonces, hemos ido construyendo estrategias de vinculación con proyectos que son emblemáticos y que creo que van construyendo además la confianza y van de alguna forma reformulando el relacionamiento y la reputación de la empresa. Yo siento, pero así bien honestamente, que tengo una responsabilidad crucial como al presidir una empresa de responderle a cada vecino que siente que el accionar nuestro puede hacerle daño. Por ejemplo, Puchuncaví Quintero es un caso no menor y hemos trabajado intensamente con las autoridades regionales, ambientales, de salud, para ir trabajando. Hoy día nosotros sabemos que lo que se emite no tiene que ver con lo que nosotros generamos porque no está dentro de nuestros compuestos, por así decirlo, emitidos. Además tenemos sistemas, hoy día salió en la tele el Wet Gas Scrubber de $70 millones, bajó al mínimo en la emisión. Entonces sabemos que no somos, pero somos parte de las soluciones de los problemas que tiene la gente. Y los problemas, por ejemplo, tenían que ver que los padres estaban angustiados que sus niños llegaban muy mal preparados a la prueba de aptitud porque tenían que cerrar cada vez que hay una intoxicación. Entonces tenían daño en su escolaridad y no tenían cómo resolverlos ellos porque siendo pescadores o gente que trabajaban en la zona no tenían las capacidades. Entonces hemos salido a desarrollar programas de fortalecimiento educacional, que uno diría que tiene que ver eso con oil and gas, pero sí tiene que ver. Porque es nuestra sociedad en la que estamos insertos y nuestros trabajadores son parte de la comunidad de Puchuncaví Quintero, ¿no es cierto? Se ha descubierto este tema de las emisiones de los alcantarillados, que tampoco tiene que ver con nosotros, pero salimos a limpiar los alcantarillados. Y hoy día estamos limpiando en los jardines infantiles, en los colegios públicos, una vez al mes. Los alcantarillados, porque lamentablemente es de ahí el foco del sulfídrico, ¿no? de las cámaras desengrasantes de los colegios que han crecido en forma inorgánica comprando y adosando casas sin
hacer el sistema que está debajo y eso está almacenando grasa y productos de limpieza y está generando vapor. Entonces, son cosas que no tienen que ver con el know-how, con el desarrollo o con el core del negocio, pero al final del día sí tienen que ver. Entonces, yo creo que es un llamado a las empresas a sentir que tenemos una responsabilidad hacia el entorno, porque el entorno somos nosotros mismos, son nuestros propios trabajadores, son nuestros líderes que están insertos, nosotros tenemos gerentes de unidades de negocio que viven ahí. Entonces, sentir esa responsabilidad es parte de la labor de los directorios. Yo creo que lo dejo hasta ahí. Juan Carlos, desde tu rol de del coordinador eléctrico, el principal pilar o uno de los temas más importantes en el estudio es el resguardo del conflicto de interés. Y aquí te quería preguntar cómo ustedes han trabajado en la definición y supervisión de los sistemas de prevención y gestión de conflictos de interés. Bien, para partir, recordar que el Coordinador Eléctrico Nacional es una corporación de derecho público autónoma e independiente, que no formamos parte del Estado, y que nuestro presupuesto es solventado por todos nosotros como usuarios a través de un cargo tarifario que viene en la boleta, ¿no? Esta organización partió el año 2017 y desde su inicio el Consejo Directivo empezó a construir un gobierno corporativo sólido, en que por la función que tenemos y el impacto que tiene, hubo un foco especial en lo que fue conflicto de interés y prevención de delitos. Así como el año 2020 se implementó un modelo de prevención de delitos junto con un código de ética y en que el objetivo era mitigar los riesgos relacionados con la ley de prevención de delitos, la 20.393. Y ya este año, nuestra encargada de compliance logró certificar nuestro modelo de prevención de delitos. Fuimos un paso más allá para medir la solidez. Tenemos también políticas de declaración de conflicto de interés que abarca toda la organización, todos los ámbitos. Tenemos muchos puntos de contacto con los coordinados, por lo tanto es vital tener esta implementación. Hacemos capacitaciones permanentes en lo que son conflictos de interés. Hay que recordarlo siempre. Tenemos rotación de personas y la capacitación es importante y se hace con bastante continuidad. Y también, si bien no tiene relación directa, fuimos pioneros en impulsar una política de diversidad e inclusión de género, inclusión con perspectiva de género, a fines de enero del 2020, lo que vimos que también desafió a la industria, porque varios empezaron a tomarla. Porque es importante también la gestión de la no discriminación de las personas. Si bien no tiene relación directa con los delitos, empieza a generar cultura de relacionamiento en distintas instancias. Y también la relación con proveedores es muy importante y ahí hemos implementado un modelo de vía diligencia y de capacitación de proveedores, pues también son puntos de contacto que pueden llevar a situaciones de delito y de conflictos de interés. Bueno, les recuerdo que pueden hacer preguntas, yo no sé, tienen unos papelitos en los escritorios, así que los que quieran hacer preguntas, que por favor se los entreguen ahí a Magdalena que está ahí. ¿Sí? Bueno, voy a seguir con otra pregunta por mientras que recibo la... ¿Ya? Pero por mientras les hago una pregunta. Bueno, ¿cómo ustedes creen en este espíritu, en el fondo, de ir incorporando integridad en la acción? ¿Ya? Que es lo relevante, o sea, cómo hacemos generar empresas que realmente están activamente con temas de integridad. Les quería preguntar, ¿cómo creen ustedes que las empresas sí pueden incorporarlas dentro de su estrategia y que venga justamente desde una mirada del directorio? No sé quién. Si quieren. Bueno, yo quiero compartir un ejemplo de lo que hicimos en SMU con el tema de la 461, porque en el fondo cuando la CMF empezó a comentar lo de la 461, que fue como el año 2019, nos dimos cuenta que como SMU
acabo de salir del directorio de SMU y estuve 6 años como representante de las AFP en el directorio del SMU. Por lo tanto, en el 2019 llevaba 2 años en el directorio y empezamos a ver que no estábamos bien preparados como organización para lo que estaba pidiendo la CMF, porque estábamos claramente muy bien preparados para los datos financieros, que es como lo típico que uno tiene, pero la parte como sostenibilidad y todo el tema medio ambiente, pucha, estábamos haciendo cosas, pero cuando empezamos a medirnos con el Dow Jones Sustainability Index, ni siquiera aparecimos. Sí, a ese nivel. Entonces empecé a alegar, digamos, de que encontré que esto no podía ser y me dijeron, bueno, tanto que alegáis, hazte cargo del Comité de Sostenibilidad y ve cómo podemos, como en el fondo, como organización, hacer un cambio, porque al final todo el tema de integridad y todo lo que estamos hablando acá son cambios dentro de las organizaciones de cosas que antes lo hacíamos A y ahora lo estamos haciendo de otra forma. Y ahí formamos un grupo, porque una de las cosas que nos dimos cuenta que el tema de sostenibilidad al final es transversal por la organización, no es un tema como él o la gerente de sostenibilidad que canta y baila, sino que es un tema que es como transversal por toda la organización. Y el fast forward, digamos, lo incorporamos en las metas. De hecho, hoy día sostenibilidad cuelga de la persona que está a cargo de las personas, cultura de la organización. Y para decirle, bueno, cuando yo dejé ahora el directorio, estábamos como a la altura de Antofagasta Minerals, como el Dow Jones Sustainability Index, así como bien destacado, pero un trabajo de 4 o 5 años. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que yo creo que es importante que uno a nivel directorio defina cuáles son las prioridades en las cuales uno quiere trabajar y después también alinea las metas de los ejecutivos y los pregunta, porque en el fondo lo que nos comentó Magdalena, digamos que en el fondo si yo pregunto por datos financieros y nunca pregunto por comunidad o por el caso nuestro, digamos, era el desperdicio de alimento, que en el fondo los supermercados, ustedes saben, son muy importantes para todo lo que es botar alimentos y empezamos a analizar toda la cadena de dónde estaban produciéndose estos botaderos y hoy día un 0,2% de la venta se está llevando a fundaciones, a zoológicos, se le está dando otro uso a productos que antes se iban al basural. Entonces son cosas como concretas, pero alineadas, digamos, y no es como, chuta, hoy día quiero ser íntegro, como que no, si necesito tener como claridad qué es lo que yo quiero hacer como organización y cuál es el cambio que yo puedo hacer dentro de mi ámbito. Y puedo darle más ejemplos, pero quiero darle el espacio al resto. Bien, ¿sí, eso? Bien, en lo que se refiere a integridad, lo fundamental es la coherencia entre el decidir y el actuar, ¿no? Y que esto permea toda la organización, o sea, hay que dar el ejemplo. Y tomar acciones concretas. El directorio, el consejo en nuestro caso, tiene que actuar como líder, o sea, tomar una función de liderazgo. Y un poco para avanzar también en esta materia, una decisión que tomamos hace bastante tiempo fue suscribir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Consejo optó por comprometerse con 4 de ellos, dentro del cual en el que hemos hecho más trabajo es en el número 7, que es la energía sostenible. Y a fines del 2019 dijimos, aquí hay que desafiar a todos los usuarios de energía eléctrica, ¿no? Y decidimos avanzar en el desarrollo de una plataforma de trazabilidad de energía, de consumo de energía renovable, en que certificáramos el origen y el uso de las energías renovables. Y como decía, es un trabajo largo, o sea, ya después de casi 5 años hay más de 100 empresas que han logrado alcanzar una huella cero en sus emisiones de energía eléctrica que están asociados al ámbito de alcance 2. Entonces, ese tipo de acciones que lideren e impulsen cambios en la sociedad, creo que la puede hacer cada organización, digamos, sea de servicio o productiva en su ámbito de acción. Fíjate que desde mi perspectiva, la integridad se compone de múltiples factores, no es solo uno. Yo creo que uno tiene que aprender a comunicar,
en una forma seria, sólida y responsable. Una de las primeras cosas que hemos establecido en ENAP, por ejemplo, es la cuenta pública. En cada unidad de negocio hemos hecho un evento donde está desde el gobernador hasta la junta de vecinos, donde hemos contado todo lo que se ha hecho y la gente puede preguntar sin límite ni limitación, digamos, en los tipos de preguntas, porque creemos que esa es una de las formas de dar cuenta en forma clara y transparente hacia el ciudadano común de cómo estamos operando. Y también nos permite escuchar. Creo que eso es muy fundamental. Yo diría que la comunicación hacia el entorno es parte importante de esta voluntad de construir transparencia en este caso con Chile, porque en el fondo las empresas, lo que me toca a mí, las empresas son del Estado, son de todos los chilenos y por lo tanto la ciudadanía tiene derecho a saber. Creo que esa es una parte importante de reconstruir o articular esta identidad hacia el que me está observando, ¿no? Lo otro es cuestionarnos bien cómo estamos operando y para lo cual hoy día en la empresa en que estoy tenemos muchos comités. Es harta pega. Yo como presidenta asisto a todos los comités. Pero tiene que ver con tomarnos en serio las temáticas, cada cosa. O sea, el comité de sostenibilidad es crucial. El comité de riesgo, entender en una empresa que es como la definieron en el estudio de recursos naturales, ¿no es cierto? Como la miro yo, que es una empresa productiva. Se producen problemas en la operación que son delicados, entonces uno tiene que estar observando, analizando el tema de la seguridad de los trabajadores. También es un comité donde analizamos en detalle qué está pasando, cómo estamos operando, cómo estamos haciendo el apego a los procesos. Eso es distinto en un entorno financiero, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque las problemáticas son distintas. Ahí seguramente es mucho más relevante tener un área de ciberseguridad y de manejo de datos que de seguridad de los trabajadores física, ¿no? Entonces, yo creo que cada empresa tiene que hacer su análisis, pero en estricto rigor tenemos que hacernos las preguntas correctas y tenemos que ir en profundidad a entender cómo funcionan nuestros sistemas para efectos de ir construyendo esa integridad y ese respeto desde nosotros hacia el entorno para que el entorno vuelva a creer en los empresarios. Y yo creo que al final los empresarios tienen un proceder o funcionan desde la voluntad de agregar valor, ¿sí? Pero muchas veces ante un incidente o un accidente no cuentan todo, hay temor, ¿no es cierto?, a la represalia, al castigo, a los temas legales, entonces la gente se queda callada. Yo creo que es al revés. Frente a un evento tenemos que ser lo más transparente posible, explicar cómo fue, entregar los alcances, porque es la única forma de reconstruir reputación en nuestro país. Y que estamos al debe en esa reputación, pero al mismo tiempo, como decía yo soy de la teoría o del convencimiento de que vamos bien encaminados. Las nuevas normas que nos rigen nos llevan a una mayor transparencia y un mayor compromiso. Gracias. No sé si hay preguntas del público, la que había era súper técnica que tenía que ver con el estudio, así que no la vamos a comentar acá, pero después se acerca la persona que quiera. Para ir cerrando, porque yo creo que ya estamos en la hora, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, para ir cerrando, una recomendación a ustedes, que cada uno tiene una mirada súper interesante y esta mesa justa muestra esta diversidad de cómo los directores, cuando realmente tienen este compromiso, van entregando miradas que pasan
lo típico, lo clásico que tiene un directorio, y por eso mismo que me encantaría que ustedes pudieran entregar alguna recomendación en cuáles son las teclas que son las primeras que los directorios tienen que empezar a mover para sintonizar de mejor manera con esta nueva mirada y para tener una mejor vinculación con los distintos stakeholders y, por supuesto, tener una mirada y una cultura de integridad más robusta. Yo voy a hablar de otro tema. Yo creo que mi cerebro es clásicamente innovador y yo creo que en la era de la incertidumbre tecnológica, todas las empresas que estamos aquí estamos en riesgo. Y si no somos capaces de mirar la obsolescencia tecnológica de nuestros procesos productivos y de nuestras propias capacidades, de nuestro propio know-how, de cada uno de nosotros, estamos en problemas. Y por lo tanto, yo creo que los gobiernos corporativos deben, dentro del aspecto de la diversidad que hemos hablado, incorporar gente que tenga la capacidad de entender lo que es la innovación, para dónde va el mundo, que tengan la capacidad de prevenir temas en ciberseguridad. Yo he estado en esta semana, yo no sé si ustedes se enteraron, pero que fue atacado Nick Chile y se pusieron en riesgo muchos de los servidores que nos prestan servicio a cada una de nuestras empresas. Yo conversaba con los grandes líderes de TI y me decían, con todas las mejores medidas de seguridad que tenemos hoy día en el mundo, no alcanzamos a cubrir un 85%. Es decir, estamos todos expuestos. Los ransomware de la semana pasada y la antepasada, si no se enteraron fue porque las empresas están tratando de resolver esto puertas adentro, ¿sí? Pero hoy día está pasando. Entonces, si los directorios seguimos siendo, y no lo soy yo en todo caso, abogados e ingenieros comerciales, estamos expuestos. Necesitamos gente del área ambiental para protegernos, ¿no es cierto?, de las empresas productivas, del área ruda y cruda de la inteligencia artificial y de la informática en las empresas que manejan data, del área tecnológica, que sean capaces de hacer vigilancia tecnológica si lo que ustedes tienen son procesos de vanguardia que pueden rápidamente quedar obsoletos. Tenemos que tener en el equipo directivo gente capaz de mirar el futuro. Eso era. Súper buen punto. Yo también voy por otra rama, porque una de las cosas que me llamó mucho la atención en el estudio es la poca colaboración con los proveedores, porque yo siento que hoy día cuando hablamos como del tema de stakeholders, yo creo que con colaboradores, clientes, como que lo estamos tomando en cuenta, las comunidades cuando nos aprieta el zapato, pero pucha que los proveedores, me dolió que salieron tan mal como la conexión, tan desconectado. Y una de las cosas que estamos haciendo en Maciza, con Maciza Lab, estamos partiendo con proveedores emprendimientos y los estamos educando, los estamos incorporando en nuestro negocio. Y yo creo que ahí hay un gran espacio y muy relacionado con el tema de la innovación, que con la Gloria coincidimos mucho en estos espacios de innovación, que como grandes empresas, que somos los que estamos en Fundación Generación Empresarial, somos muy relevantes para educar a los proveedores, para explicarle qué es lo que es esta cosa de la ley de los delitos económicos, qué onda, qué tengo que hacer. Y muchas veces ellos no tienen acceso a la información a la cual nosotros como grandes empresas sí tenemos acceso y podemos perfectamente capacitar, enseñar y conectarnos mucho más transformacionalmente. Me encantó este tema en el estudio porque yo siento que hoy día estamos muy transaccional. Yo te paso como el contrato, firma aquí y con eso me desligo. Y si vamos al tema transformacionalmente de la relación, realmente nos entendemos como que estamos trabajando en conjunto. Y yo sé que tú tienes ahí algunos ejemplos, no sé si los quieres compartir, porque lo hablamos adelante. Sí. Bien, lo voy a comentar ahí.
Hablamos de contextos transformacionales, lo tecnológico y también, ya lo decían, el cambio climático. Creo que el proceso va a generar transformaciones las más grandes desde la revolución industrial. Y eso requiere que desde los directorios, en nuestro caso consejos, exista el compromiso con estos procesos transformacionales. Hecho eso, que se tome la función de liderar esos procesos de cambio y llevarlos transversalmente a la organización, pero no lo va a hacer solo el directorio, ¿no? Requiere que toda la organización se mueva, se movilice y se comprometa con eso. Por eso digo, compromiso y liderazgo. Ahora hablando del caso, sí, años atrás yo trabajaba en una empresa eléctrica que tenía líneas de transmisión y tuvimos un accidente fatal de un contratista que estaba haciendo mantención, ¿no? La empresa era parte de una corporación transnacional, ¿no? Con casa matriz en Estados Unidos. Instrucción de arriba, corte, elimine al contratista, traiga otro con estándares. Hicimos una revisión, vimos contexto, dijimos, no, este contratista nos da valor, hay una relación larga, y decidimos ayudarlo a estructurarse. Y estuvimos 2 años trabajando con él para modificarlo completamente, organizarlo como empresa formal, cambiarle el logo. O sea, el logo era tan curioso que era 2 huesos con una calavera, que es lo que se pone ahí en las torres para decir que es peligroso. Y, oiga, y le preguntábamos al dueño, ¿y por qué? No, es que me gusta. No, usted tiene que formalizarse, lo ayudamos a convertir la empresa en una sociedad limitada, cambiar el logo, generar procedimientos. Eso ya fue hace años, muchos años atrás. Y hoy día una empresa de servicio de mantención de infraestructura eléctrica exitosa, con altos estándares, con buenos equipos, y eso muestra que si bien puedes tener un costo inicial en abordar la transformación del contratista, genera valor en largo plazo porque solidifica una relación. Bueno, muchísimas gracias a Gloria, Tina y Juan Carlos por estar acá, tremendo panel, así que nos enseñaron muchísimo, muchas gracias. Antes que se vayan, me gustaría decirles, aquí por esta puerta a la salida va a haber una copia del estudio para cada uno que se quiera llevar a su casa, y también a los que están conectados, recordarle que en negocios.uai.cl lo van a encontrar disponible online. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que no se espera.